Bueno, segundo bloque y como lo estamos haciendo todos los miércoles, algo que los mismos televidentes nos piden la palabra de Carlos Zubiri en este micro que lo llamamos de los días miércoles, ¿no? Así que bienvenido, Carlos. Gracias por acercarse, además en la molestia de venir un ratito al canal, ¿no? Sí, sí, estuvimos escuchando un rato las noticias contigo. Bueno, una linda jornada de hoy, Lindo día, ¿no? lindo día. Así que bueno, haciendo un poco de escuela. De escuela. Hablábamos de qué tema tocarías hoy y surgió después de las legislativas esto de uno de los fundadores de la política y la democracia como fue Sócrates, ¿no? Sí, Sócrates estaría de duelo y estaría mal, ¿no? Ese título lo vamos a poner, ¿no? Estaría Pobre Sócrates. después de las elecciones Sócrates está de luto. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque. A ver, la Grecia antigua tiene todas las enseñanzas, ¿no? Y Sócrates es uno de mis preferidos dentro de la filosofía, pero al mismo tiempo define un montón de conceptualizaciones que son. Me da lástima, me da pudor decir esto que voy a decir, me da vergüenza decir lo que voy a decir, pero es un sujeto que vivió 300 o 400 años antes de Cristo, junto con Platón, Aristóteles. Fueron discípulos de él, ¿no? Sí, sí. Eh, y es una de las cabezas más modernas que hay en la humanidad. Vos lees Sócrates o lees a través de los diálogos de Platón la historia de Sócrates, la vida de Sócrates, en el banquete, y, y explica buena parte de los grandes temas de la vida cotidiana, la política, la ética, la virtud, la educación, la pedagogía, eh, la vida con sentido, la escuela de filósofos. Yo te decía la vez pasada, en alguna conversación con vos, formaban a filósofos para la vida política. Tenía una concepción la polis de que los sabios debían tener el poder. Una sociedad que era gobernada por sabios y una escuela que formaba sabios, que formaba filósofos. Y entre ese currículum existía el concepto de. Bueno, vos por ahí leías recién el tema del saber y la ignorancia, pero básicamente el concepto de autogobierno. Nadie podía gobernar a otro si no era capaz de autogobernarse. Mirá si lo usáramos para la actualidad eso. Claro. Se tiene que ir todo. La capacidad de autogobernarse tiene que, por ejemplo, que ver con la capacidad de no tocar lo que es ajeno, ¿no? Y yo voy a coincidir con este personaje que a mí me parece que es genial, que es Milei, porque después que se fue eh, Piñón Fijo de Canal 13, encontró un reemplazo, ¿no? Es un personaje para los chicos, para mí es divertido. Encima tiene el pelo. Bueno, pero no habla como opinión fijo, No, no, es un ¿no? poquito Ah, menos inteligente que no, Piñón Fijo. Bueno, no, no. Milei dice que son una gran casta, el tema es que no se incluye él, ¿no? Es un conglomerado de la política donde en los últimos 30 años han subsistido las mismas personas, ¿no? Vos te fijás de un lado, de otro, arriba, abajo, en las diferentes comisiones, en los ministerios, en los cargos públicos, en las embajadas. Es un conglomerado de las mismas personas. Los que no están es porque no están en vida. Pero los que tienen vida están todos. Yo estudié, Gira siempre sobre lo tengo mismo. 53 años. Yo lo conocía a Negri en Córdoba cuando tenía 18. ¿No? Y bueno, yo hoy vivo de la profesión, de la docencia, y él sigue viviendo de la política. Negri, Sí, sí, sí. por decir uno, los Kirchner, los Menem, los todo el grupo nuevo del PRO,
gente que vivió toda la vida de la política, o si no de la política, indirectamente de la política, ¿no? Sus negocios vinculados a la política. Ahora, ¿por qué nombrábamos a Sócrates? Porque Sócrates decía, la única forma de convivir en paz en la sociedad es a través de la virtud y la verdad. El periodismo, y de vuelta te voy a excluir a vos, ¿no? Tiene hoy a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Es un gran negocio y hacen un gran negocio a partir de la tergiversación de la verdad, ¿no? En realidad, bueno, van creando nuevos relatos de un lado y de otro, esto es indistinto, convenientes al negocio que el medio tiene con diferentes candidatos. Sí, sí. El medio de comunicación tiene la virtud y la capacidad de producir un personaje siniestro en casi una persona endiosada. Tiene Bueno, esa capacidad. hay que tener poder para eso, ¿no? Por supuesto, pero lo tienen. Claro. Entonces, se ha formado una casta. La casta tiene que ver con un sistema de estratificación social ¿Cómo que es lo cerrado. definís, casta, vos? Es un sistema de estratificación cerrado. Cerrado. Por ejemplo, las clases sociales son sistemas de estratificación social abiertos, donde uno puede variar. Vos podés arrancar en una situación baja de vida, en una clase baja de vida, y podés evolucionar o podés decaer. ¿Sí? La clase media es la que tiene más conflictividad, porque está siempre al medio intentando subir un poco y no caer, tratando de no caerse, ¿no? Yo digo que los docentes, por ejemplo, estamos en una situación permanente de clase media, media baja, clase trabajadora, ¿no? Estamos en un límite que es muy complicado. Bueno, la casta, a diferencia de las clases sociales, son sistemas cerrados sociales. ¿Qué significa sistema cerrado? Que solamente pueden ingresar algunas personas que están vinculadas por algún tipo de característica social, económica. Entonces, lo que vemos, ingresa gente nueva a la política, pero no son los que figuran en los primeros 6, 7 puestos de cada lista o de cada agrupamiento cuando hay para presidente, para gobernadores, van todos los nombres iguales. A mí me encantaría me encantaría cotejar mi currículum con el de la hija de la Sota, a ver qué ha hecho en su vida, por decirte un nombre, ¿no? Bueno, pero tiene un apellido que responde a la política, 40 años de política. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta introducción? Porque a mí me encanta vivir en un país donde tengamos la posibilidad de pensar una estrategia de futuro. Y están, a ver, a mí, a vos, a cualquiera que tenga la edad nuestra, nos han comido 30 años. Desde Menem para acá hemos estado entre progresistas liberales, y al medio la clase media tratando de sostenerse para no caerse, para no morirse y para tener alguna subsistencia. Bueno, es un país que esté viciado de promesas incumplidas y de ausencia de futuro, no tiene destino. Es como si fuera un barco en el medio del mar que perdió la brújula y no tiene el ancla, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto? Yo, pensando en el bien, no pensemos, el que llega quiere hacer el bien. ¿Por qué nadie le encuentra la solución? ¿Por lo mismo de estar siempre el mismo? ¿Porque no hay sabiduría? La política, a ver, la política en Grecia significaba un dispositivo de conductas vinculadas a producir el bien común o beneficios para el bien común. La palabra bien común remite a lo social. Es inevitable definir la palabra política sin no definir lo social. En Argentina, cada vez que alguien habla de lo social, tiene miedo que lo tienen socialista, ¿no? Si vos decís hay que hacer alguna cuestión social, ahí hay un socialista. Es un vicio propio de ignorantes, ¿no? Que no ha leído nunca un texto de política, filosofía. El bien común tiene que ver con el bien común, tiene que ver con lo social, tiene que ver con el bien del otro. Entonces la política era en Grecia la ciencia que se ocupaba del bien común.
el cuidado del otro, pero con ética, con virtud y con buenos usos y costumbres del ejercicio de la política. Con un poder real basado en el conocimiento y en el saber. Desde allá para acá... Ahí nació, ¿no? Ahí nació. Ahí nació. Desde allá para acá ha habido una corrupción de la política y la política pasó a ser una estrategia de intereses personales que nada tienen que ver con el bien común. Digamos, el discurso de campaña está en la agenda, tiene el bien común, pero en la práctica... Mira, Immanuel Kant decía, que es otro filósofo que yo sigo mucho, decía que la crítica de la crítica de la práctica deviene la ética. La ética únicamente se puede evaluar en la práctica, no en las ideas. En la práctica. En la práctica. El problema de los políticos nuestros es que tienen la ética incorporada en las ideas. Cuando llegan a la práctica, cambian el bien común por el bien personal. Y son intereses personales. Yo tengo amistad con algunos ex senadores y diputados. Y me decía, Carlos, hay cosas que no se pueden hacer porque vienen hechas. Vienen a sobre cerrado. Vos tenés que levantar la mano. Entonces, es muy difícil modificar esta estructura degradada de la política que tiene en Argentina. El mundo también, esto no es un paradigma argentino, el mundo también tiene estos problemas. Si vamos a un ejemplo muy reciente, la gran crisis política de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ya nadie cree en nada, ha tenido tantas contradicciones en plena pandemia, que bueno, que hay digamos, científicos serios que descreen de muchas decisiones vinculadas con la OMS. Porque hay intereses en juego. Responden a intereses económicos. Hoy hay espacios en la vida política vinculada a la salud que están vinculados con grandes negocios del mundo que tienen que ver con la química. Entonces, esto es uno de los 5 o 6 negocios más grandes del mundo. Entonces, hay intereses que son muy grandes. Y son más poderosos que los gobiernos. Son más poderosos que los gobiernos, por encima de los gobiernos. Tienen poder económico y de gestión que es superlativo y que es más, tumban los gobiernos. En Latinoamérica, cada vez que algún país, vos sabés que en Latinoamérica la mayoría de los países tienen petróleo y una minería muy rica. Cada vez que sobre las minerías ricas o el petróleo hubo algún tipo de manifestación legislativa contraria a los intereses internacionales, hubo un golpe de Estado. Para que vos te dé una idea del poder real, dónde radica, ¿no? Y en la política, que es algo que no se dice ahí en las campañas o no se dice en los movimientos preelectorales, esto es muy sencillo, es decir, o vos dirigís con la gente adentro o dirigís con la gente afuera. Dirigir con la gente adentro es tratar de hacer un país potable y posible para la gente. Dirigir con la gente afuera es, digamos, dejar de lado en tu planificación un montón de gente, porque la prioridad tiene que ver con los intereses internacionales. Acá hay grupos de esta casta que juegan a ser progresistas, parece que tuviera muy internalizada el nacionalismo, que después en la práctica no es así, y otro grupo que está muy enamorado del exterior y que, digamos, tiene una política, que hay prácticas consabidas, políticas que están vinculadas a los grandes negocios internacionales, a costa de todos nosotros. Entonces, esto está conformado por esta casta que a la hora de disputar bancas son contrarios, pero a la hora de ir a la fiesta están todos en la misma fiesta, toman toda la misma copa. Esta es la visión que yo tengo de la... yo leo a Sócrates cuando habla de política, o los griegos cuando habla de política, y me da ganas de llorar, porque
Yo digo que el ser humano, cuando fue capaz de romper con la biología y crear cultura, se constituyó en humano, se constituyó en ser de cultura, y ha tenido en los últimos 2000 años la vocación por degradarse a sí mismo. Es cierto que ha habido muchos cambios, ha habido cambios tecnológicos, ha habido un montón de avances, pero avanzó todo lo tecnológico, avanzó todo lo técnico, avanzó la ciencia, avanzó la tecnología, avanzó todo lo que tenga que ver con las ciencias racionales, y el humano cada vez está más degradado. Entonces, vos decías, bueno, ¿cuál es una solución? Yo siempre parto de la educación, ¿no? Pero la educación también está tomada. Yo te hablo de acá 20 años. Vos decís que están siempre los mismos ahora, ¿no? Eso fue una síntesis. Se maneja siempre los mismos, están en todos los puestos, todos los lugares, la misma gente. De acá 20 años, con la educación que tenemos, ¿qué nos espera los futuros dirigentes? Yo veo un futuro muy complicado. Porque la escuela no está... Vos hablás de sabiduría, de que para ser político hay que ser sabio, de que en los lugares ministeriales, legislativos, hay que poner las personas idóneas en cada lugar. ¿Cómo se llega a eso? Yo lo he dicho con, no sé si lo he dicho con vos acá o lo he dicho en otro momento. Desde hace más o menos 10 o 12 años soy profesor, investigador en problemáticas educativas. Tengo una cátedra sobre problemáticas educativas en educación secundaria y la he planteado desde un lugar de investigación. Todos los años agregamos bibliografía nueva, material nuevo, estudios nuevos, estudios locales y estudios internacionales. De esos estudios podés sacar 10, 15 temas de agenda para modificar y para poder trasladarlo al sistema educativo, para que el sistema educativo pueda subirse al riel del tren que lo lleva a donde queremos todos, ¿no? Yo tengo cierto acceso por algunas conversaciones, algunas reuniones, a algunas cuestiones ministeriales. De esas 15 o 14, 15, 12, 16, la que vos quieras, medidas que se podrían tomar, no hay una sola de agenda en el ministerio. No hay una sola de agenda en el ministerio. ¿Sí? A mí me gusta mucho observar cuando estoy en una escuela. Ahora voy a creer un poco paranoia, pero yo me siento a observar. Yo en un recreo me siento a observar el colegio. El comportamiento de los chicos, el comportamiento de los docentes, el comportamiento de las aulas. No hay una agenda puesta en la cultura en la Argentina. ¿Por qué tenemos un país con una casta política que hace con nosotros lo que quiere? Porque somos un país mal educado. Somos un país mal educado. ¿Qué hizo Finlandia? Finlandia estaba como nosotros hace 40 años atrás. Decidieron hacer un sistema educativo de primera. Les llevó 20 años y hoy son potencia mundial. Bueno, pero para hacer eso tenés que tener la decisión política. Por supuesto. Hacerlo, ¿no? Habrá ganas. Argentina tiene gente para eso. Tiene mucha gente inteligente para poder trabajar en esa área. Pero bueno, está fuera del sistema. Por eso yo siempre te decía, para confrontar con esa casta política, está el tercer lugar donde están los intelectuales, la gente social, la gente de la cultura, la gente que no tiene intereses creados, narcisistas, de voy a hacer esto porque me hace bien a mí, sino que lo voy a hacer esto porque está bien para el país. Otra idea de los griegos, ¿no? Platón decía que cada cual que sabe lo que sabe hacer, lo haga y lo haga bien. Si cada uno de nosotros, en cada lugar donde vivimos, hacemos las cosas bien y pensando que le vamos a hacer bien a alguien, este es otro mundo. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién? Yo lo hago en mi vida y parezco un extraterrestre. Una persona que no es muy difícil de entender. ¿No? A ver, yo siempre le digo a los chicos que el tiempo pensando en términos económicos, mercantilistas, capitalistas, si yo voy a dar 10 horas de clase, 10 horas cátedra a una escuela y hoy estoy perdiendo por mes un sueldo medio. La diferencia económica entre 10 horas de consultorio
y 10 horas de clase es un sueldo medio. ¿Por qué lo hago? Algunos dirán, vos estás loco, ¿cómo vas a perder un sueldo medio? Lo hago porque a mí el aula me encanta. Y porque trabajo 15 horas en el consultorio, lo que sea, para poder darle a la educación pública, o a la educación secundaria, a la educación de profesorado, o por donde yo ande, digamos, lo que a mí me dio la educación pública. Yo fui a una educación pública, yo fui a una universidad pública de primera, la UNC de Córdoba, que sigue siendo de primera, gratis. ¿Cómo no le voy a devolver algo a la sociedad? Ahora, mis amigos me dicen, vos estás loco, porque están atravesados por el capitalismo, ¿no? Todo es plata. Hay que hacer plata, 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 plata. La gente está loca por la plata. Se vuelve loca la gente. El viejo teorema de la zanahoria, ¿no? Corremos atrás de la zanahoria. ¿No conocés a Anthony de Melo, no? No. Bueno, justo siempre le leo algún cuentito y habla precisamente de un avaro que guardaba la plata, ¿no? Hasta que vino el ángel y dice, te tengo que llevar. Pero ya lo planteó Freud en la introducción al narcisismo. Los textos psicoanalíticos antropológicos de Freud vuelven a ser modernos. Psicología de la masa, análisis del yo. El malestar en la cultura. El malestar en la cultura, ese artículo explica todo esto que está pasando. Tenemos una cultura formada a partir de la ausencia de malestar. Todo es posible en Argentina. Cuando Freud decía, para que la cultura se cierna sobre bases estructurales, tiene que haber cierto malestar, cierta renuncia. ¿Sí? No podemos hacer todo lo que queremos. ¿Sí? Entonces, me parece que esto se cambia con actitudes, con mucha educación y con mucho ejemplo educativo, que cada uno de nosotros que estamos atravesando la vida cotidiana y que tenemos una función política. Tener una función política no significa ser candidato a. Yo vengo acá a tu canal de televisión y tengo una función política. Recién dijimos, vamos a escuela, vamos a charlar con la gente, vamos a contarle cosas. Cosas que por ahí no están en el tapete de la realidad. Es decir, son cosas que no se han planteado la semana anterior acá en tu medio de comunicación. Acá en tu medio de comunicación vinieron a decir cómo ganar o por qué tenían que votarlo. Hoy podemos hablar de cosas más reales en cuanto a pensamiento y demás, pero me parece que todos tenemos, vos como periodista, yo como psicólogo, como docente, todos tenemos una función política. La política es inmanente al ser humano. Somos sujetos políticos, haciendo lo que cada uno sabe hacer bien. Exacto. Kant decía que el bien, la ética en la práctica, es una práctica imperativa y categórica. Él hablaba del imperativo categórico. No hay opción, no hay otra opción, es categórico y es imperativo, está ordenado así, de hacer el bien. Hacer el bien. ¿Lo lograremos acá? Y vamos a intentarlo. Lo intentamos. Carlos, te agradezco. Mencionaste y te propongo un tema, vos te gusta mucho la docencia, pero el docente está atravesando una situación complicada, ¿no? Tanto el docente como el alumno. Escucho a las mamás, no me estudia mi hijo, está en el secundario, no quiere estudiar, no hace nada, está todo el día sentado con el teléfono. Me gustaría hablar de ese tema, el rol del docente y cómo estamos. Vos sabés que te hago un último comentario y me despido. Yo tuve oportunidad yo tengo un libro que se llama La construcción de lo posible. Me lo regaló el doctor Barrutia, de Canals. El doctor Barrutia es un psicoanalista en Buenos Aires, que fue el hacedor en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, del 55 al 66. Fue quien dispuso que los alumnos de medicina a partir del tercer año cursaran en los hospitales. Se articulaba la teoría con la práctica. Teoría y práctica. Estudiaban traumatología, estaban en un hospital de traumatología. Y bueno, amigo personal, amigo de mi padre, tuve muchas oportunidades de estar con él. Él me regala el libro personalmente y un día yo lo empiezo a leer al libro, no pude terminar de leerlo, no pude parar, digamos, de leer. Extraordinario, porque está toda la reforma universitaria del 55 al 66 hasta Onganía, hasta la noche de los bastones largos. Entonces le digo, Antonio, estaba muy curcuncho, él muy viejito, murió de 82, 83 años, tenía unos anteojos así como los que tiene vos y miraba por arriba los anteojos con unos ojos verdes, los Barrutia tienen todos ojos verdes. Entonces le digo, Antonio, estoy usando tu libro, el de la construcción de lo posible. Entonces para de caminar, me mira por arriba de los anteojos con esos dos tucos verdes y me dice, tenés que estar lo suficientemente loco para hacer eso. Si no estás loco, no sigas adelante.
Si estar loco significa amar el saber y la cultura. ¿Qué le podemos decir a esa madre que vos dijiste en el ejemplo? No tenemos hoy escuelas que estén agendadas en la pasión por la cultura y el conocimiento. Los chicos van a cumplir una formalidad, no van a apasionarse. ¿Me lo dejás? Bueno, ¿podemos hacer miércoles eso? Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, me encanta. Gracias, Carlos. Gracias. Pausa derecho, Pedro. Vamos a la pausa, ya regresamos, tenemos mucho más, mucho más. Gracias al psicólogo Carlos Zubiri, espero que ustedes hagan sus análisis propios en casa. Ya está la gente de la Fundación Dignamente aquí también, en un ratito vamos a estar con ellos.